Muy bien, hermanos. Feliz sábado. El título de esta mañana tiene que ver con los cristianos y la política. Deberíamos votar. Nosotros sabemos que este año es las elecciones en los Estados Unidos, donde dos candidatos estarán corriendo para la presidencia de este país. Uno es demócrata, el otro es republicano, pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de el cristiano y la política. Muchos adventistas hasta corren para ser juez de una ciudad, algunos corren para ser alcalde, algunos han corrido para ser presidente. Uno de esos que es conocido en la iglesia adventista es Ben Carson, pero él corrió para presidencia y hasta incluso un día, recuerdo un hermano que estaba hablando conmigo, me estaba diciendo, ¿sabes? Y era sábado, ¿sabes quién está corriendo una campaña aquí? Esto según lo que me dijo él. Le digo, ¿quién? Ben Carson, me dijo. Estaba haciendo campaña en día sábado. Entonces, la política puede jalarlo a uno en hacer cosas que no deberíamos de hacer. Entonces vamos a leer algunas cosas de la Biblia, lo que nos tiene que decir. ¿Quién era que él dirigía al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Moisés. ¿Quién los dirigía? Dios, ¿verdad? ¿Y hablaba por medio de quién? De Moisés. Pero el que los dirigía era Dios. Él hacía los milagros, él les daba de comer, él les dejaba saber qué hacer, ¿verdad? Entonces, había una profecía que se encuentra en Deuteronomio, una profecía que después vamos a ver el cumplimiento de esa profecía, porque Dios estaba guiando al pueblo de Israel en el medio del desierto. Y aquí está una profecía, Deuteronomio 17:14. En el cabezal de la versión que tengo en la computadora, dice instrucciones acerca de un rey. Pero leamos lo que dice. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí. Ya Dios aquí estaba ya profetizando que lo que iba a suceder cuando el pueblo de Israel estaba ya en este país, en esta tierra. Pero como estábamos leyendo, el que los dirigía, el que los guiaba era Dios. Las instrucciones se las daba a Moisés. Entonces aquí está la profecía. Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces sí van a tener un rey, pero no pondrán un extranjero. O sea, a alguien que no practique, que conozca a Jehová. Esas son las instrucciones. Sigue diciendo, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Vemos una instrucción, ¿verdad? Que un rey, el rey de Israel, no debía de tomar muchas mujeres. Y a través de la historia no sucedió así. Violaron esa ley, pero Dios los toleró. Sigue diciendo, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos,
para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces aquí está la profecía. Ahora vamos al cumplimiento, a 1 Samuel capítulo 8. Y le dijeron, este es el pueblo de Israel, he aquí, tú has envejecido, están hablándole a Samuel, el profeta, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y después de entrar en una comunicación con Dios, Dios le dijo lo siguiente. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. ¿A quién entonces despreciaron? A Dios. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ellos querían ser como los reinos de los otros, ¿verdad? Querían que ellos tener un rey. Entonces, van a ver cómo entonces las otras naciones tratan a sus ciudadanos, porque ellos dicen, queremos ser como los otros, queremos tener un rey como los otros, queremos estar reinados como los otros. Entonces, Dios les dice, Dios pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Aquí están las condiciones. No eran condiciones agradables, pero era lo que el pueblo pidió. El pueblo dijo, queremos tener rey, queremos ser como las otras naciones. Y aquí está dejándole saber al pueblo de Israel cómo es, cómo gobiernan los reyes sobre sus en sus países. Y no les gustó esto. No les gustó que tenían que darle al rey esto, que tenían que darle hasta sus hijas. Y así quizás gobernaban los otros reyes. Y dijo Dios, y no les voy a escuchar. ¿Por qué? Me pongo a pensar que los otros reinos no buscaban a Jehová, no cumplían sus leyes, no eran obedientes, desconocían a Dios. Entonces, si ellos buscaban un rey como las otras naciones que no busca a Jehová, Dios dijo, yo no los escucharé cuando me llamen, porque ustedes quieren ser como los otros reyes. ¿Ok? Sigamos poniendo atención a esto. Ahora vamos a Jeremías. Vamos a ver lo que sucedió cuando el pueblo de Dios desobedeció los mandatos de Dios, los estatutos de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Jehová ya no estaba con Israel y los entregó a sus enemigos. Y aquí leemos, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas.
a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida y en manos del ejército del rey de Babilonia que se ha ido de vosotros. Nuevamente, dejándole Dios saber al pueblo de Dios las consecuencias por desobedecer sus estatutos. Ahora vamos a Ezequiel. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se los entregaré. Aquí vemos una profecía, y aquí vemos entonces que ya Israel no iba a tener rey más. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniere aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. ¿Quién es este? ¿Quién es este de que se habla aquí, de que hasta que él llegue o venga aquel cuyo es el derecho? ¿A quién se está refiriendo aquí? Vamos a verlo más adelante. Aquí estamos viendo que aquí ya no va a tener rey Israel. Muchos se preocupan que Israel, hay que cuidar al pueblo de Israel. Me estoy refiriendo ya hoy actualmente el país de Israel, que no tienen que tener rey, pero aquí Dios dijo, ya no van a tener rey hasta que venga aquel al quien se lo merece y se lo va a entregar. Ahora vemos aquí unas cosas que menciona la versión Reina Valera. Menciona 3 veces ruina. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. ¿Qué significa esto? Arruina, arruina, arruina. 3 veces. La hermana White dice lo siguiente. El reino era entonces súbdito de Babilonia. Cuando cayó Babilonia y Medo Persa le sucedió, fue tomada del revés la primera vez. Aquí está la palabra arruina, arruina y arruina, 3 veces. Aquí, por las traducciones que se incorporó en el libro Patriarcas y Profetas, usa otro lenguaje. Dice cuando fuere tomado al revés, ¿ok? Entonces, en vez de arruina, arruina, es al revés, 3 veces. Entonces, fue tomado del revés la segunda vez, cuando cayó bajo Grecia. La primera fue cuando Medo Persia, la segunda fue con Grecia. Cuando el imperio griego perdió la supremacía y le sucedió en ella el imperio romano, fue tomado del revés la tercera vez. Y entonces dice la palabra, hasta que venga aquel cuyo es el derecho y se le entregare. ¿Quién es aquel de quien es el derecho? Y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces, ¿a quién se refería aquel a quien él se le debe entregar? A Jesús. A Jesús. A Jesús es el que se le iba a entregar. Entonces, no iba a haber ya rey en Israel.
Ellos ahora iban a estar bajo estos reinos. Sigamos leyendo. Vamos a ver entonces cuándo, porque en la profecía nos habla de que vendrían quienes. Habían tres ruinas, ¿verdad? ¿Cuál era la primera ruina? ¿Bajo quién? ¿El poderío de quién? Medo y Persia. El segundo, Grecia. Y el tercero, Roma, romano. Y así es como nosotros vemos cuando Jesús vino a la tierra, ellos estaban bajo el imperio romano. Pero ¿cómo llegaron a ese punto? En Daniel 11:14 dice, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Los turbulentos se refiere aquí a los romanos. Y en este mismo capítulo se habla de que Israel hizo una alianza con Roma. Y vamos a leer qué circunstancia habían con esa alianza con el pueblo de Dios y con Roma. ¿Cuál fue ese acuerdo? Ahora vamos a ver lo que la Biblia habla acerca del reino de Dios, ¿ok? Porque tenemos que entender qué es la importancia del reino de Jesús que se le será entregado. En Lucas 1:31 leemos, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Otra vez la Biblia nos confirma de que el rey que iba a ser es Jesús, pero no en la primera venida. Sigue ahora en Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero no, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué se apartó Jesús? ¿Por qué se apartó él a que no lo coronasen rey allí? No era su tiempo. Él no venía con ese propósito. La profecía había primeramente de que Cristo iba a venir a padecer, a sufrir por nosotros, a tomar mi lugar. No era aún el tiempo de él ser coronado rey. ¿Y qué hubiera pasado si él hubiese sido coronado? La sierva dice, si se hubieran llevado a cabo los propósitos de la multitud, habrían seguido violencia e insurrección y la obra del reino espiritual de Cristo habría sido obstaculizada. Su trabajo habría sido interrumpido antes de completarse. Por eso despidió a sus discípulos y él mismo se fue solo a un monte. No era su tiempo. Hubiese habido violencia, imagínense, una violencia. Muchos hoy día, siendo adventistas o cristianos, bajo un gobierno que no está gobernando justamente sobre los ciudadanos, se levantan contra el gobierno, pelean contra el gobierno, hacen bulla contra el gobierno. Y pregunta, ¿los israelitas estaban siendo tratados justamente bajo el gobierno de los romanos? No. ¿Jesús vino a hacer alboroto por esto? No. Él siguió las leyes de un gobierno siempre y cuando no contradijeran o lo obligaran a desobedecer las ordenanzas de Dios. En Mateo 22 seguimos leyendo acerca del reino de Dios o del reino de Jesús, el venidero. Le dijeron de César. Esto fue cuando le vinieron a mostrar una moneda y le estaban diciendo, es menester dar a César, y él llamó por la moneda. Y él dijeron, ¿de quién es el retrato o la imagen que está en la moneda? Y él lo dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí Dios o Jesús está diciéndole claramente a los pueblos, hay que dar lo que es menester a César o al gobierno.
El gobierno pide esto, hay que hacer eso. Pero también lo que Dios pide, hay que hacer lo que Dios pide. Hay que estar balanceado. No debemos dejar que un gobierno nos obligue a violar los estatutos de Dios. Entonces, aquí hace una separación Dios. Dar lo que es de César y dar lo que es de Dios. Y es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Pero hay que respetar al prójimo. Hay que seguir las leyes de lo que hay en un gobierno. Sigue diciendo la palabra de Dios. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús no vino a establecer un reino en la primera venida. Él tenía otro cumplimiento. Ahora vemos también en Lucas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Aquí está ahora estableciendo Jesús su reino. Dice que en mi reino, el cual el Padre le asignó a él, allí ellos se iban a sentar para ser jueces. Hoy en día muchos nos podremos acelerar. ¿Y qué quieren hacer? Yo quiero ser juez. Quiero ser juez de esta ciudad para ayudar a mis ciudadanos, a mis compatriotas, a mis prójimos. Pero aquí Jesús dijo, no. Ellos van a ser juez a dónde? ¿En este reino o en el reino venidero? En el reino venidero. No aquí. Porque Jesús dijo, este no es mi reino. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy? Así como el Israel antiguo se alió con Roma, hoy en día los cristianos se están aliando con Roma. ¿Por qué? Porque si todos los gobiernos siguen el patrón a como Roma gobernó en su tiempo, todos. Entonces hoy el Israel espiritual se está aliando con Roma. Quiero ser juez, quiero ser un senador, quiero ser un presidente. Donde Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Sigue diciendo Jesús. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Nuevamente. Entonces, mientras esperamos por su reino, ¿qué debemos hacer nosotros en un país que estamos nosotros viviendo? La Biblia nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Queréis, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hoy en día los autoridades no llevan espada, llevan una pistola, llevan un bastón le podemos decir. Para el que no hace caso, le dan, porque alguna vez el que está violando las leyes ha peleado contra las autoridades. La otra es sacar la pistola que lo electrocuta para dominarlo y cae tendido y ya lo ponen su esposo y ya se lo llevan a la cárcel. Hoy en día no llevan espadas, hoy en día llevan estos instrumentos. ¿Para quién? Para el que desobedece la ley, el que resiste la ley.
por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Entonces, ellos pagaban tributos, o sea, pagaban sus impuestos. Sí pagaban sus impuestos. ¿Para qué? ¿A quién iba estos impuestos? A las autoridades, a la ambulancia, todo esto iba a los impuestos. Porque, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Si hay un peligro, un intruso quiere entrar en mi casa, ¿a quién se llama? Al policía. Y los policías, ¿cómo son pagados? Por los impuestos. Aquí la Biblia entonces está hablando a los israelitas que estaban bajo los romanos y otros en otros países, decían, por eso pagan sus impuestos, por las autoridades. ¿Y quién los puso ahí, dice la Biblia? Dios los puso. ¿Para temer al que obedece la ley o para temor para el que desobedece la ley? Temor al que desobedece la ley. Sigue diciendo, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ser obedientes a las autoridades, pero no poner a un rey, porque ya de lo que leímos, el pueblo de Israel no tendrá rey. Hasta que venga quién, hasta que venga Jesús tendremos rey. Y en ese reino Jesús va a poner jueces, ¿verdad? En este mundo no debemos de buscar a ser juez, porque este reino no es el mío. Yo soy ciudadano del Israel, la nueva Jerusalén. Esa es la ciudadanía que debemos nosotros anhelar, la nueva Jerusalén. Entonces, respetar las autoridades y mientras estamos aquí, debemos orar por los reyes, debemos orar por los gobernantes, debemos orar por los alcaldes. ¿Ah? Vamos a leer lo que dice la Biblia. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, ¿debemos orar por los de las autoridades? Sí. Hay que orar. Hay que orar por Donald Trump. Hay que orar por Joe Biden. Hay que orar para el que va a ser presidente de este país. Ajá. Hay que orar porque hay ángeles, así como cuando Israel estuvo bajo el dominio de los medos y persias, que fue por Artajerjes que dejó ir a los israelitas a regresar a Jerusalén, fue por medio de oración. Si ustedes leen, Daniel estaba orando por la liberación. Y en Esdras, perdón, en Daniel, si no me equivoco, dice que Gabriel necesitó ayuda porque estaba el rey de Persia combatiendo, porque estaban los ángeles buenos y ángeles malos influyendo sobre la decisión de Artajerjes. Así nosotros también. Nosotros, las oraciones, hay hombres que no conocen la luz, pero viven lo mejor que pueden, de acuerdo a lo que su conciencia, de hacer lo bueno. Y las oraciones van a influir porque van a haber ángeles buenos contrarrestando las influencias de ángeles malos. Y nosotros debemos de orar por ellos. Estaba diciendo que algunas veces nosotros no nos agradan las leyes que hay en un país, pero hay que obedecerla siempre y cuando no nos obliguen a desobedecer a Dios. Entonces hay leyes que tal vez no son llamativas para nosotros, que no nos gustan, no nos complacen. ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar? Leemos lo que dice la sierva. Vi que algunos tienen prejuicios contra nuestros gobernantes y nuestras leyes, pero si no fuera por la ley, este mundo estaría en una condición espantosa. Dios refrena a nuestros gobernantes, porque en sus manos está el corazón de todos. Les son impuestos límites que les es imposible trasponer.
Muchos de los gobernantes son personas a quienes Satanás domina, pero vi que hasta entre ellos Dios tiene sus agentes y algunos de ellos se convertirán aún a la verdad. Hago un llamado a mis hermanos. Ok, antes de leer eso, vemos entonces que hay que orar y hay que obedecer las leyes. Que a mí no me gusta la ley que estoy obligado a ponerme el cinturón. La ley pide eso. A mí no me gusta la ley que no puedo estar texteando y haciendo estas cosas. La ley dice esto, ¿verdad? Hay leyes y aunque no nos gusta, hay que obedecerlas. Si desobedecemos esta ley, ¿a quién estamos desobedeciendo que Dios puso en estas autoridades? A Dios estamos desobedeciendo, porque Dios los puso allí. Dios permitió que estuvieran ahí. Repito, hay que obedecerla siempre y cuando no me digan que debo desobedecer a Dios. Por ejemplo, cuando venga la ley dominical, que me diga trabajar en sábado, ahí sí ya no puedo. No puedo yo, no puedo. Ahorita la ley de que hay que aceptar el matrimonio del mismo sexo, si yo estoy trabajando, ahí no puedo yo. No puedo permitir eso, porque contradice la palabra de Dios. ¿Ok? Daniel y José fueron puestos en gobierno, ¿verdad? Pregunta, ¿corrieron para ese oficio? Hicieron una campaña ahí en Egipto. Yo quiero ser gobernante de este. ¿Hicieron eso? No. Daniel, este Nabucodonosor, que leyes tan bien feas para el pueblo de Dios. Yo voy a correr para ser gobernante de este país de Babilonia. ¿Él hizo eso? No, no. ¿Quién lo puso allí? Dios por medio de quién? Nabucodonosor. ¿Por qué? Nabucodonosor vio que este hombre era correcto y era un siervo de Dios. Y él lo puso allí. Ajá. Entonces, en esas condiciones, si por ejemplo, el presidente Joe Biden o Donald Trump, él llega a conocer un ejemplo a William y dice, hey, William, y están hablando y ve que William es sabio y camina las cosas de Dios y él dice, hey, William, yo necesito consejería, consejos, consejeros. Me gustaría que fueras parte, que seas mi consejero, que me ayudes a hacer buenas decisiones. ¿Puede él entonces tomar esa posición? Sí. ¿No fue así acaso la posición de Daniel? Sí. Es, pero no correr, no protestar, no, este gobierno es sucio. No, ni Jesús mismo lo hizo. Ahora, obedecer las autoridades, obedecer las leyes. Ahora vamos a ver si debemos estar involucrados en la política. Acabamos de mencionar, ¿verdad? Ay, no me gusta este gobierno que está tratando injustamente a esto y lo otro, esto. Vamos a ver lo que dice. Hago un llamado a mis hermanos designados para educar a que cambien su curso de acción. Es un error que vincules tus intereses con cualquier partido político. Votes con él o por él. Aquellos que actúan como educadores, ministros, colaboradores de Dios en cualquier campo, o sea, si es escuela sabática, es diácono, diaconisa, anciano, cualquier campo, dice, no tienen batallas que pelear en el mundo político. Su ciudadanía está en el cielo. El Señor los llama a ser un pueblo separado y peculiar. No tendría cismas en el cuerpo de creyentes. Su pueblo debe poseer los elementos de la reconciliación. ¿Es su trabajo ganarse enemigos en el mundo político? No, no. Deben permanecer como súbditos del reino de Cristo, llevando el estandarte en el que está inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquellos maestros de la iglesia
o de la escuela que se distinguen por su celo en la política deben ser relevados de su trabajo y responsabilidades sin demora, porque el Señor no cooperará con ellos. El diezmo no debe usarse para pagar a nadie por hablar sobre cuestiones políticas. Todo maestro, ministro o líder en nuestras filas que sienta el deseo de ventilar sus opiniones sobre cuestiones políticas debería convertirse creyendo en la verdad o abandonar su trabajo. Su influencia debe manifestarse como colaborador junto con Dios en la conquista de almas para Cristo. O de lo contrario, se le deben quitar sus credenciales. Si no cambia, hará daño y solo daño. Bien fuerte, bien fuerte. Quitarle los cargos. ¿Por qué? Porque está involucrándose en las políticas. Sigue diciendo aquí, Dios no nos llama a ampliar nuestra influencia mezclándonos con la sociedad, uniéndonos a los hombres en cuestiones políticas, sino manteniéndonos como partes individuales de su gran todo, con Cristo como nuestra cabeza. Cristo es nuestro príncipe y como sus súbditos debemos hacer la obra que Dios nos ha asignado. Entonces, ¿cuál es el deber? ¿En la política o en el evangelismo? Evangelismo. ¿Hay que respetar las leyes? Sí. ¿Orar por las autoridades? Sí. Y sea quien sea, ¿verdad? Aún, y digo de mi país, hasta por Daniel Ortega, que es comunista. Hay que orar por él. Hay que orar por Maduro, ¿ok? Hay que orar por Putin, por el dictador de Corea. Por todos ellos hay que orar. Dice la Biblia, no lo acabamos de leer. Así dice la Biblia. Sigamos leyendo. El Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. En estos temas el silencio es elocuencia. Cristo llama a sus seguidores a unirse según los principios puros del Evangelio que se revelan claramente en la palabra de Dios. No podemos votar con seguridad por los partidos políticos porque no sabemos por quién votamos. Aquí vamos a escuchar muy importante el por qué también no debemos de votar en la política. Porque no sabemos por quién votamos. No podemos participar con seguridad en ningún plan político. No podemos trabajar para complacer a hombres que usarán su influencia para reprimir la libertad religiosa y para poner en práctica medidas opresivas para inducir u obligar a sus semejantes a guardar el domingo como sábado. Está el proyecto 2025 y ahí está el de descansar sábado y domingo, pero sabemos que eso es, la ley dominical va a ser poner poco a poco bien duro, pero el proyecto 2025 está allí. Muchos cristianos, muchos adventistas, muchos que creen en la verdad del Dios verdadero, están involucrados en la política. Están agitados. Ay, yo voy por Donald Trump porque él no es comunista. Él está por los ciudadanos. Él está por esto y lo otro. Yo voy a votar y tengo que votar por esto. Pero lo que hemos leído que no es así. Podemos orar por él, pero no votar. Porque vamos a ver qué pasa. Va a ver qué tan grande es esta situación. Dios llama a su pueblo diciendo, salí de en medio de ellos y apartaos. O 2 Corintios 6:17. Pide que el amor que les ha mostrado sea correspondido y revelado mediante la obediencia voluntaria a sus mandamientos. Sus hijos deben separarse de la política, de cualquier alianza con los incrédulos. No deben vincular sus intereses con los intereses del mundo. Dad prueba de vuestra lealtad hacia mí, dice, siendo mi herencia elegida, como un pueblo celoso de buenas obras. No participéis en luchas políticas. Separaos del mundo y absteneos de traer a la iglesia o ideas escolares
que conducirán a la discordia o al desorden. Una y otra vez se le había pedido a Cristo que decidiera cuestiones legales y políticas, pero se negó a interferir en asuntos temporales. Sabía que en el mundo político había procedimientos inicuos y una gran tiranía, pero su única exposición de estos fue la proclamación de la verdad bíblica. Como pueblo, no debemos involucrarnos en cuestiones políticas. Todos harían bien en prestar atención a la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos en contiendas políticas, ni os unáis a ellos en sus apegos. No existe un terreno seguro sobre el que puedan pararse y trabajar juntos. Los leales y los desleales no tienen igualdad de condiciones para encontrarse. El que quebranta un precepto de los mandamientos de Dios es transgresor de toda la ley. Guárdate tu voto para ti mismo. No sientas que es tu deber instar a todos a hacer lo que tú haces. Esta tabla podrida está en cada plataforma. ¿Cómo llama esto? O sea, hay personas que dicen, no, hay que votar, vota. Mire, si no votas, esto va a suceder, vota. La hermana Guay dice, hey, no esté insistiendo a que la persona vote. Si lo vas a hacer, hazlo tú, pero no estés instando a que las personas lo hagan. Los hombres pisotean bajo sus pies la santa ley de Jehová. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? ¿O qué parte tiene el que cree con el infiel? Versículos 14 y 15. Os digo en el nombre del Señor, no podéis ligar a Cristo con Belial. Los elementos nunca se mezclarán. El Señor le dice a su pueblo, las condiciones de su prosperidad y la continuidad de sus favores y bendiciones. ¿Tuvo condiciones Dios con su pueblo en el antiguo Israel? Sí. Sí. Sí, dijo, no pongan a un extranjero que reine sobre ellos. Y hoy día, personas cristianas que dicen guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, votan para poner a una persona que ellos saben están violando la ley. Es un extranjero a las ordenanzas de Dios. Sigue diciendo, no debe haber relaciones con idólatras. Fue una violación de ese contrato por parte de la nación judía, lo que conduce a su derrocamiento. Ningún hombre puede servir a dos señores, no puede asociarse con Cristo y con Belial. Aquellos que tan rápidamente se desvían del camino para vincular su influencia a aquellos que están en enemistad con Dios, no saben lo que están haciendo. Están dejando constancia de que les avergonzará reunirse en aquel gran día en el que se sentará el juicio y se abrirán los libros y cada caso se decidirá según las cosas escritas en los libros. ¿Hay algo en la que se puede votar en un gobierno? O sea, vamos a crear un gobierno y no podremos tener derecho a nada, ni siquiera a decir algo en cuanto a las leyes. Vamos a ver lo que va a decir la hermana White. Hay que respetar las autoridades, orar por los reyes, gobernantes, presidentes, orar por ellos. Pero ¿tengo yo algún derecho? Por ejemplo, si en mi país o en un país que se encuentre uno, quieren poner una ley de que vender cerveza o licor en domingo, aunque no se lo crean, aquí en Estados Unidos hay países o ciudades o pueblos pequeños en que no se vende licor en domingo en lo absoluto, o hay otros que solamente después de las 12 hasta que salgan de la iglesia. En Arkansas se le llamaba la ley seca. Ujú. Igual porque una cabrería allí se le llamaba la ley seca, que el domingo no se vendía. Ajá, no se vendía nada de licor, ¿verdad? Y los ciudadanos tenían el voto de sí o no. Y en asuntos de esto sí se puede hacer. La hermana White dice lo siguiente. El primer día de la semana no es un día para ser reverenciado. Es un sábado espurio
y los miembros de la familia del Señor no pueden participar con los hombres que exaltan ese día y violan la ley de Dios al pisotear su sábado. El pueblo de Dios no debe votar para colocar a tales hombres en cargos, porque cuando lo hacen, participan con ellos de los pecados que cometen mientras ocupan cargos. Ok, vamos a llegar al punto de la votación que les decía. Ok, pero aquí, ¿qué es lo que dice? Si yo pongo a uno que yo sé que está violando la ley de Dios y él después pone la ley dominical, yo soy partícipe de sus pecados, porque yo puse a ese hombre en esa posición para poner la ley dominical. Otro punto importante para no ser partícipe. Vamos a leer lo que le estaba diciendo después acerca de las leyes, como la ley del alcohol, vender en domingo y cosas así. Sigue diciendo. Muchos deploran los males que saben que existen, pero se consideran libres de toda responsabilidad al respecto. Esto no puede ser. Cada individuo ejerce una influencia en la sociedad. En nuestra tierra favorecida, cada votante tiene alguna voz para determinar qué leyes controlarán la nación. Aquí está el punto que le estaba diciendo. ¿En qué podemos votar? ¿No debería esa influencia y ese voto ponerse del lado de la templanza o la temperancia y la virtud? Aquí sí, en esto sí podemos nosotros votar, en leyes como la que acaba de decir hace ratito. Las leyes de que está bien si se apruebe el matrimonio del mismo sexo. En eso yo puedo ir a votar y decir, no, no apruebo esa ley. Yo no quiero que esa ley pase. En esos asuntos sí, siendo ciudadano de aquí o de otro país y se le llama a los ciudadanos a que opinen o voten en contra de esa ley, sí tienen derecho. A eso sí, podemos votar. Sigue diciendo, podemos llamar a los amigos de la causa de la templanza para que se unan al conflicto y traten de hacer retroceder la marea del mal que está desmoralizando al mundo. Pero, ¿de qué sirven todos nuestros esfuerzos mientras la venta de licores se sustentan en la ley? ¿Debe la maldición, la intemperancia permanecerá para siempre como una plaga sobre nuestra tierra? ¿Debe barrer cada año como un fuego devorador sobre miles de hogares felices? Hablamos de los resultados, temblamos ante los resultados y nos preguntamos qué podemos hacer con los terribles resultados, mientras también a menudo toleramos e incluso sancionamos la causa. Los defensores de la templanza no cumplen con su deber, a menos que ejerzan su influencia mediante precepto y ejemplo, con voz, pluma y voto, a favor de la prohibición y la abstinencia total. Entonces sí podemos votar en estos asuntos. ¿Qué leyes se van a hacer probadas y qué no? ¿Ok? Entonces en estos asuntos sí podemos votar. Ahora vamos a ver lo que escribió Uriah Smith acerca de lo que Israel hizo con Roma. ¿Cómo fue que se unieron ellos? Él escribió lo siguiente: habiéndonos llevado a través de los acontecimientos seculares del imperio hasta el final de las 70 semanas, el profeta en el versículo 23 nos lleva de regreso al tiempo en que los romanos se conectaron directamente con el pueblo de Dios por la Liga Judía en el año 161 a.C., desde cuyo punto somos llevados en una línea directa de acontecimientos hasta el triunfo final de la iglesia y el establecimiento del reino de Dios. Los romanos escucharon la petición de los judíos y les concedieron un decreto redactado en estas palabras. Ahora vamos a leer cuál fue ese acuerdo. Cuando Israel buscó al Estado, buscó a un rey, buscó a un gobierno romano, ¿cuál era la alianza y de qué trataba? El decreto del Senado relativo a una liga de ayuda y amistad con la nación de los judíos. No será lícito a ninguno de sujeto a los romanos hacer la guerra a la nación de los judíos, ni ayudar a los que lo hagan. Entonces, ya sea enviándoles maíz, barcos o dinero,
y si se realiza algún ataque contra los judíos, los romanos los ayudarán en la medida de sus posibilidades. Y nuevamente, si se realiza algún ataque contra los romanos, los judíos, y si los judíos tienen la intención de agregar o quitar de esta liga de ayuda, eso se hará con el consentimiento común de los romanos, y cualquier adición que se haga será de fuerza. Este decreto, dice Josefo, fue escrito por Eupolemo, hijo de Juan, y por Jason, hijo de Eliezer, cuando Judas era sumo sacerdote de la nación y Simón, su hermano, era general del ejército. Y esta fue la primera liga que los romanos hicieron con los judíos y se gestionó de esta manera. Así que así fue el tratado. Si nos atacan a nosotros los romanos, los judíos nos ayudarán. Si atacan a los judíos, los romanos les ayudarán. Era una condición, pero ellos se unieron así. Y por eso cuando Cristo vino a la tierra, los romanos estuvieron sobre los judíos, por esas razones. Hicieron ellos alianza, buscaron a la nación, buscaron por ayuda a la nación porque tenían muchas batallas. Sigue diciendo ahora Wagner o Jones, no me acuerdo, creo que es Wagner, en cuanto a la posición del ejército. ¿Sabían ustedes que hoy en día también muchos adventistas se unen al militar, al ejército de la nación, por ejemplo, de los Estados Unidos, y lo ven como que algo normal, algo bien, tranquilo? Pregunta, el que se une al ejército, él está, y esto es voluntariamente, ¿ok? Voluntariamente. Él está ahora sujeto ¿a quién? El presidente de la nación. Todo lo que el presidente de esa nación diga, él tiene que hacerlo. Tiene que obedecer. Porque él hizo un contrato, una alianza. Yo vengo aquí a poner mi servicio ante el presidente, ante el rey, ante el gobernante, lo que sea. Yo vengo con mí, nadie me obliga, yo mismo voy. Y él ahora se pone bajo sujeción de ese gobierno. Mira lo que escribió uno de los pioneros. El cristiano, por lo tanto, puede, a petición del Estado, darle su dinero, ya que lleva la imagen y la inscripción del Estado. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí él está todo bien, ¿verdad? Pero no puede entregarse al Estado, porque lleva la imagen de Dios. Él pertenece a Dios, quien lo compró, y debe darle a Dios lo que es de Dios. Entregarse al Estado sería robar a Dios. Es cierto que todos los hombres pertenecen a Dios, pero esto es cierto para los cristianos en un sentido especial, ya que en su caso la compra ha sido reconocida y sellada. Al no ser suyos, no tienen libertad para disponer de sí mismos. Dios tiene el derecho exclusivo de dirigir su tiempo y sus acciones. Por lo tanto, ningún cristiano puede realizar ningún servicio que lo ponga, como en el caso de un soldado, absolutamente bajo el control de algún superior. Decir que entregarse al Estado para que este tenga el control absoluto de uno es servicio a Dios. Es hacer del Estado sinónimo de Dios, lo cual es paganismo. Que nadie imagine que esto significa rebelión o cualquier forma de oposición a los gobiernos terrenales. Lejos de allí. El Dios a quien servimos es el mismo Dios de paz, y por lo tanto solo podemos servirle viviendo vidas tranquilas y pacíficas. Los gobiernos terrenales pueden hacernos exigencias que son obviamente injustas, pero no debemos juzgar ni se nos envía a
reformar el gobierno. Debemos someternos incluso a demandas injustas y no hacer ni decir nada que perjudique al gobierno o sus funcionarios. Pero cuando nos exige a nosotros mismos, cuando reclama autoridad suprema en cuanto a tiempo y servicio, entonces debemos recordar de quién somos. No podemos entregarnos al Estado, no porque tal demanda interfiera con nuestros derechos o conveniencia, sino porque no somos nuestros para dar. El que mejor sirve a Dios, mejor sirve al hombre. Es cada vez más común invertir este orden y hacer que el servicio de Dios consista únicamente en un servicio al hombre. Pero está mal. Dios es primero y solo Él puede decirnos cómo podemos servir mejor a nuestros semejantes. El que pone al hombre en primer lugar no podrá servir ni a los hombres ni a Dios. La respuesta correcta a la pregunta ¿de quién eres? Nos iluminará sobre nuestro deber en muchas situaciones difíciles. Así que esto es muy importante porque este año es un año de elección aquí en los Estados Unidos y muchos están esperando a tomar su voto para poner a un hombre para que reine sobre él, para que él gobierne sobre él. Y aquí dice, si yo pongo a uno que está transgrediendo la ley de Dios y pone la ley dominical, soy partícipe. ¿Y qué es lo que dice en Apocalipsis 18? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Y voy voluntariamente y lo hago, estoy siendo rebelde a la palabra de Dios. Así que esto ha sido toda la presentación. Espero en Dios que Dios nos dé la fortaleza de estar obedientes a su palabra.